Sí, correcto, ya está nuestra invitada, doña la abogada Ana Galarza, asambleísta por el movimiento Construye Lista 25. Doña Ana, ¿cómo está? Buenos días. La saluda el periodista Alcides Montilla. Ya mismo estará con nosotros también el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Antes que nada, doña Ana, ¿cómo le cayó la restitución de su movimiento por parte del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué le parece? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Me da mucho gusto poder saludarles en este día que ya celebramos que se ha restablecido, pues, a Construye Lista 25 en el registro electoral de organizaciones políticas. En primera instancia lo habíamos denunciado, era un fallo ilegal, arbitrario. Incluso al juez Ángel Torres se le presentó una denuncia por un delito de prevaricato. Con la resolución de ayer queda tácitamente implícito el presunto delito cometido por el juez Ángel Torres, a quien incluso los Estados Unidos de América le quitó su visa y a quien el movimiento ADN, a cambio del fallo en contra de Construye, le dio un nombramiento a su yerno. Entonces, todas esas cosas están en el proceso penal, y estaremos obviamente pendientes de que en este caso también con el juez Ángel Torres la justicia actúe con celeridad, con transparencia, para que estos malos jueces sean sancionados en derecho como corresponde. ¿Ustedes van a llamarlo a algún juicio político al juez Torres? El juicio político en contra del juez Ángel Torres ya está presentado hace 2 semanas y tenemos los votos. Tenemos 92 votos para sancionar al juez Ángel Torres. En todo caso, sería para que no sea funcionario público 2 años, porque eh, la institución podría ser también un hecho, ¿verdad? Sí, puede ser un hecho, pero no nos olvidemos también del presunto delito de prevaricato, que es una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Entonces, claro, si es que se va preso, se entendería que no podría ejercer sus funciones. ¿De qué nomás lo están acusando a Torres ustedes, doña Ana? Bueno, en el caso del juicio político por un no bien cumplimiento de funciones, pero en el caso del delito de prevaricato es justamente por haber vulnerado ilegalmente los derechos, en este caso de Construye, de Iván González, como el representante de la organización política, quien le puso una sanción desmedida, desproporcionada, inconstitucional, ilegal, y pues tendrá que responder ante la justicia. Y este también es un mensaje para todos los jueces del país. ¿Y qué pasa con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, que también tuvo su parte en este hecho? Claro, bueno, yo les voy a resumir qué es lo que pasó. La primera escena, el gobierno nacional a través de Cancillería le nombra al hermano de Diana Tamain en un alto cargo en Estados Unidos, en un alto cargo diplomático. Esa semana Diana Tamain pone una denuncia en contra de Construye. Esa semana Daniel Noboa en Radio Sucre dice que Construye tiene que desaparecer porque es una basurita. Eh, Se sortea la causa, va al despacho del juez Ángel Torres y esa semana al yerno le nombran director provincial de ADN Loja y también le dan la primera candidatura a la Asamblea Nacional al yerno del juez Ángel Torres. Y entonces el juez falla en nuestra contra ilegalmente. Como es ilegal, inconstitucional y ayer quedó demostrado con la mayoría en el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, nosotros apelamos en derecho. Y una vez que se da el sorteo para la oficina del juez ponente, esa semana el presidente Daniel Noboa, a través de decreto presidencial, le nombra a la esposa del juez ponente eh, directora de la ex AGD, vía decreto presidencial, o sea, ya ni guardando las formas. Ahora, esto no es nada nuevo, vemos cómo el poder compra jueces, lo vemos en Metástasis, lo vemos en Purga, vemos cómo lo quiso hacer el presidente en el caso de Construye, intentando hacer estas prácticas con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, pero siempre hay que destacar algo. No toda la gente está corrompida, no toda la gente tiene precio, hay gente que tiene valores y principios y así lo demostró la mayoría del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ayer con su fallo ceñido a derecho.
esos jueces, aquellos que no permitieron que el viceministro Esteban Torres les esté comprando. Entonces, esos elementos en la justicia positivos son los que merece tener el país, son los que merece tener el Ecuador. Y también decirlo una y otra vez, que estén muy claros que nosotros siempre hemos estado del lado de la verdad, de la justicia y del derecho. Y que por más que quiera perseguirnos cualquier persona, cuando una persona tiene la verdad y además Dios está de su lado, si Dios está con nosotros, nadie estará contra nosotros. Eso sí, decirlo como una mujer creyente que ha sobrevivido a la persecución del correísmo y del correísmo 2.0, que es este gobierno. Correcto, 8 de la mañana, 39 minutos. Ahora pasemos a otro tema muy medular que va a pasar hoy día después de las 12:30 en la Asamblea. Ya construye definido una postura, va a haber una sesión reservada o va a ser abierta, va a recibir argumentación de la jueza Camacho, que ha pedido que se le facilite a través de la Asamblea, continúe el juicio penal involucrando a la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Qué va a pasar hoy día a su juicio, doña Ana? Bueno, constitucionalmente la vicepresidenta tiene inmunidad porque está en sus funciones de vicepresidenta y para levantarle la inmunidad es necesario 92 votos a favor. Se levanta la inmunidad y ahí la vicepresidenta puede ser vinculada al proceso penal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no hemos podido revisar el proceso porque fue enviada la información en una valija con sobre cerrado que no nos han permitido revisar cuáles son los elementos de convicción sobre los cuales se estaría vinculando a la vicepresidenta de la República en este proceso. Por lo tanto, es complicado que ahora yo le pueda decir cuál va a ser la postura sobre información que no nos han permitido revisar. No es que no hemos querido, sino que no nos han permitido revisar. Entiendo que durante el pleno la sesión se la va a declarar como reservada para ahí poder ver cuáles son los elementos. Lo que sí le puedo decir es que si existen elementos de convicción que podrían demostrar fuera de toda duda razonable que la vicepresidenta haya estado vinculada a algún tipo de delito, evidentemente nosotros daríamos nuestros votos para que se levante esa inmunidad. Pero si es que se evidencia que no hay elementos lo suficientemente fuertes y que solamente son versiones de terceros diciendo que creen que ella sabía lo que estaba pasando, tendremos que analizar, porque nosotros no podemos ser herramienta de persecución política a nadie, pero también hay que decirlo, nosotros somos la única bancada antimafia, antiimpunidad y anticorrupción. Entonces esperemos a ver cuáles son los elementos que están en el proceso, los conoceremos en el transcurso de la sesión del Pleno de este mediodía que será reservada y conforme a eso tomaremos la decisión responsable que corresponde para levantar o no la inmunidad de la vicepresidenta Verónica Abad. Ahora también hay que ser sinceros, hay que hacer matemáticas. Son 137 asambleístas. El correísmo ya ha dicho que no le va a dar la razón a la fiscal Diana Salazar, a la fiscal general, mencionando justamente las tesis que ellos tienen del lawfare, etcétera, etcétera. Entonces, si usted resta de 137 asambleístas, menos los 48 asambleístas que son del correísmo, no hay los 92 votos para levantar la inmunidad de la vicepresidenta, a no ser que el correísmo esté negociando que no se le tope a Jorge Glass a cambio de dar unos cuantos votos para levantar la inmunidad de la vicepresidenta, prestarles unos 9, 6 votos al gobierno y que de esa manera, por ejemplo, no se haga público lo que está en los celulares y en las tablets del vicepresidente Jorge Glass. Eso también es un escenario que puede suceder, todo puede suceder en la viña del Señor. Asambleísta, la ley orgánica de la función legislativa determina que las sesiones reservadas solo se las puede declarar por motivos de seguridad nacional. Y este tema no es de seguridad nacional, debería ser una sesión abierta, punto uno. Y punto dos,
Cuando ustedes hoy día estén sesionando, recién van a recibir la argumentación de la fiscal, de la jueza Camacho. Tiene que leer primero, tiene que decirle al CAL, autorice, tiene que decirle a la unidad de análisis legislativo, haga el análisis para que ellos entreguen al Pleno y ustedes conozcan a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Y eso no creo que vaya a pasar hoy día, doña Ana. Sí, coincido con usted. Hay parámetros legales que establecen cuándo una sesión puede ser declarada reservada. No entiendo por qué la asambleísta Valentina Centeno ha pedido que esta sesión se declare de carácter reservado. No entiendo por qué no nos han permitido tener acceso a la información de la vinculación de la señora vicepresidenta Abad. Deberíamos tener acceso a esa información nosotros para poder tomar esa decisión. Obviamente, si es que hay información que tiene carácter reservado en el proceso, tal como establece el Código Orgánico Integral Penal, nosotros no podríamos difundir esa información porque también se encuentra tipificado la difusión de información reservada en el Código Orgánico Integral Penal. Pero no ha sido posible que nos permitan revisar la información del proceso en contra de la vicepresidenta Abad. Me preocupa eso. Yo jamás quisiera cometer una injusticia con nadie, jamás tampoco quisiera permitir la impunidad de nadie. Yo creo que el país necesita verdadera justicia. ¿Y qué es la verdadera justicia? Que ningún inocente sea perseguido, pero tampoco quede ningún culpable libre. Bastará que nosotros podamos revisar con la información que nos den en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque deben sí o sí mostrar los elementos para que nosotros podamos tomar una decisión consciente, una decisión responsable. Doña Ana, y preocupa lo que está pasando en este caso porque hemos visto una serie de maniobras para llegar finalmente al tema del juicio político. Primero, ¿qué se hizo respecto de querer de alguna manera dejar afuera a Verónica Abad de la vicepresidencia? Hubo la revocatoria del mandato que no funcionó. Hubo la denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral que no prosperó. Se le acusó de haber abandonado el cargo por ausencia temporal, no procedió. El informe del procurador para ver si el presidente podía estar en campaña electoral sin pedir licencia, Consuelo, no prosperó. Y queda el juicio político. O sea, doña Ana, están cambiando o están maniobrando con la justicia al fin de satisfacer no intereses legales, intereses políticos y personales. Tenga mucho cuidado, no le digo solamente usted, toda la asamblea de lo que está pasando actualmente, la gente lo está viendo. Mire, yo estoy muy consciente de lo que usted me está diciendo. Así como la vicepresidenta Abad ha sido perseguida por el presidente Daniel Noboa, así también la perseguida Construye y a nosotros y a nuestras familias. Yo hice un tema de fiscalización por la compra, por un contrato de $1.028.000 por la compra de alimentos para el Hospital del Niño Francisco y Casi Bustamante, donde hay sobreprecios exagerados, donde el litro de aceite compran a $19, cada gelatina chiquita en $10. O sea, ya no guardan ni las formas en este gobierno y no tiene idea la perseguidera que me tiró el gobierno. Y es de CRI, UAFE. Yo no tengo nada que ocultar. No es el primer tirano que me persigue. Y como hija de Dios y mujer transparente y de lucha, siempre con Dios, la verdad y la justicia he salido adelante. Es clara la dedicatoria que hay desde el gobierno hacia la señora Abad. Este país está en guerra y le mandan a que busque la paz en Israel. Le mandan a un país que literalmente está en guerra, que se están bombardeando, a que viva en un sitio donde literalmente caen bombas. O sea, empezando desde eso, después ordenan prisión al hijo, le envían a La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país, donde están delincuentes con sentencias por asesinato, por tráfico de drogas, o sea, los delincuentes más peligrosos del país, y ahí le envían al hijo de la señora vicepresidenta. Y en unas declaraciones de la señora Diana Jacome, manifiesta que les fallaron los cálculos porque creyeron que haciéndole eso al hijo de la vicepresidenta iba a venirse acá al país. O sea, todo lo que ha tenido que vivir
la señora vicepresidenta, esto yo lo digo sin tener conocimiento de cuáles son los elementos que se encuentran dentro del proceso del caso Nene, ¿no? Pero Correcto, lo que le correcto. estoy diciendo es que ha sido David contra Goliat. Ha sido David contra Goliat. Y por eso yo le digo que solamente podremos tomar una decisión una vez que veamos qué hay en ese proceso penal y si es que en efecto ha habido el cometimiento de algún delito, no vamos a permitir ningún tipo de impunidad. Eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Y también decir que nosotros tampoco es que somos jueces penales, que si es que se le llega a vincular a la señora vicepresidenta en el proceso penal, ella ya tiene su derecho constitucional a la defensa, podrá descargarse si ella considera que es un abuso, que es una ilegalidad lo que está sucediendo en su caso, ese también es un derecho de ella. Lo que yo sí quiero señalarle al país es que estamos viviendo en un gobierno totalitarista, que Doña pagan Ana, justos por pecadores, que se va contra todos porque tenemos un señor presidente que viene de una de las familias más ricas del Ecuador, que toda la vida ha tenido empleados que no le han podido decir que no en su vida, porque caso contrario les botaban a la calle, les dejaban sin trabajo. Y en el país, la Asamblea Nacional es un contrapeso de funciones. La Asamblea Nacional le dice sí a lo que está bien y a lo que no está bien no puede decirle que sí. No tienen idea las presiones que teníamos de parte del gobierno para que le subamos la edad de jubilación a 70, 75 años, para que cambiemos la ley del IES para que se jubilen a más de 70 años las personas. ¿Cómo va a ser posible que sea el trabajador el que pague los platos rotos de los malos manejos económicos de los gobiernos de turno que han tomado el dinero del IES y que no lo han repuesto, que han creído que esa es su caja chica, cosa que no es así, poniendo correcto, en doña Ana. peligro el fondo de pensiones jubilares? Y porque le dijimos no a eso, no tiene idea, no se Correcto, doña imagina Ana. la persecución que vivimos. Correcto, doña Ana. 8 de la mañana, 51 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con la asambleísta del Movimiento Construye, la abogada Ana Galarza. Más preguntas del director de este programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, mi querido Alcides, el gran periodista Alcides Montilla, y a nuestra distinguida invitada, siempre un gusto de tenerla, a doña Ana. Doña le decimos porque así se le dice a las mujeres, pero ella es muy jovencita, así que igual a la asambleísta Ana Galarza, muchas gracias por acompañarnos. Y yo quería entrar antes que nada preguntándole sobre esta sesión. Ana, usted que tiene siempre la apertura para poder dialogar con nosotros en Atalaya, cuando ha sido asambleísta y también cuando no ha estado en la asamblea, ejerciendo pues su trabajo en su ciudad, en su provincia. En este caso, estando en la asamblea, le pregunto, esta sesión de hoy, que es a las 12:30, es reservada, pero sí se puede transmitir. Me dijeron ayer, hablé con dos amigos míos asambleístas, que sí puede transmitirse en los medios de comunicación, que lo que es reservado es que ustedes no han recibido ninguna información, sino hasta el momento de que se dé la sesión. Quería preguntarle si es así o me lo puede rectificar. Un saludo cariñoso, Andrés, Igual, muchas gracias por la invitación a este espacio. Estamos dialogando, no solo dialogando, sino reflexionando de lo que está pasando con el país, con don Alcides. Hay mucha verdad en las cosas que él también ha puesto sobre la mesa de diálogo. Y yo sí estoy un poco preocupada porque usted bien lo ha dicho, la información del proceso penal en contra de la vicepresidenta ha sido reservada, no nos han permitido ver cómo nos piden levantar una inmunidad sobre un proceso penal del cual no tenemos constancia de los elementos. Tenemos que revisar esos elementos, no podemos adelantarnos solamente por juicios de valor. Tenemos que ser muy responsables, estamos hablando de la vida de una persona, correcto. Y de su de cómo libertad. va a ser lo que, cómo va a ser la familia, la vicepresidenta, la misma vicepresidenta. Yo no puedo dañar a nadie. Esa no es mi función. El mismo hecho de que yo sea una persona creyente, a mí no me permite actuar de esa manera, dañar injustamente a una persona.
En el caso de que hubiese el cometimiento de un delito, o sea, que fuera evidente, no solamente subjetivo, sino evidente, por supuesto que daremos nuestros votos para levantar la inmunidad porque nadie está por sobre la ley y nadie está por debajo de la ley. Yo lo único que quiero y que es lo que a mí me preocupa es poder revisar minuciosamente, imparcialmente, qué es lo que está pasando en este caso, para O que sea, nosotros no necesitarían más seamos tiempo. herramienta de una persecución política. Yo Claro, no puedo y nunca me necesitarían más prestaría a tiempo, decirlo. pues, ¿no le parece, Ana? Necesitaría más tiempo Pero claro, claro que sí. claro, Pero la Corte Nacional de Justicia nos ha puesto plazos. para el lunes o para hoy mismo. Ya para hoy tendría que resolverse. Entonces, de eso a mí sí me preocupa. Ahora también hay principios legales, que la duda siempre, cuando hay duda, siempre tiene que aplicarse a la persona sobre la cual recae la duda. Claro. Yo soy abogada, Ujú. Eso que, por supuesto, y eso es conozco un... de derecho, pero aparte de eso, yo vuelvo y le repito, hay un Dios que todo lo ve. Y cuando uno no solamente que, hay un tema muy importante, no solamente se trata de evitar hacer el mal, sino no permitir que se haga un daño. No hacer daño y no permitir que se haga un daño. Para eso tenemos que tener elementos objetivos, analizar objetivamente los temas. A mí me molesta tanto esa frase que dice, esto es político, no es jurídico. Todo lo político debería ser jurídico porque si es jurídico es legal. Las 8 de la mañana con 54 minutos. Otra cosa, en el caso de, usted ha sido clarísima, en el caso de que el correísmo RC5 no vote a favor, como han anunciado, de plano, por el que se autorice la vinculación de la vicepresidenta Verónica Abad, no hay los 92 votos, pero ya se han dado casos en el que el correísmo llega a acuerdos extra o por debajo de la mesa, digamos, aunque no, ellos dicen que no les han cumplido anteriormente y que por eso pues tienen malas experiencias. Pero también es cierto que los otros bloques, no solo Construye, tendrá, bueno, Pachacutic no es bloque, pero el grupo de la bancada de Pachacutic, la bancada de gente buena, aunque no son 14, pero digamos el grupo legislativo de ellos, los social cristianos, tendrán que ver esas pruebas el día de hoy. Creo que eso es fundamental. Dentro de eso, le repetía la pregunta, si se va a transmitir, es decir, si va a ser conocida la sesión, ¿no? Yo espero que sí, porque no es un tema de seguridad nacional. Correcto. Tiene toda la razón. No es un tema de seguridad nacional. Y claro, el país merece conocer qué es lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional. Eh, yo solamente, hoy me parece un día tan importante, porque yo no quisiera con mi voto ni permitir impunidad ni cometer una injusticia. Siento mucha responsabilidad con mi un voto, porque un voto hoy va a hacer la diferencia. Además que usted ha sufrido persecución, o sea que usted Yo sabe lo sé que lo es. que es vivir, que primero te dañen y después se investiguen y digan, ay, has sido inocente. Y yo lo que sí les puedo decir es que Dios es justo y que de la ira de Dios nadie se escapa. Cuando a mí, por pedido de Ronnie Aliaga, que hoy está prófugo de la justicia, vamos enumerando, ¿no? Quien dirigía ese pleno era Viviana Bonilla. Y yo sí tengo que decir que de rodillas solamente debemos ponernos ante Dios. Pero yo veía tan inminente la injusticia que yo le supliqué. Y yo le dije, Viviana, si no puedes hacer el bien, al menos no permitas que se haga el mal. Porque a mí la misma Asamblea Nacional me había investigado y había dicho archivo de la denuncia. Y Ronnie Aliaga mete otro informe distinto al de la comisión. ¿Y saben qué hizo Viviana Bonilla? Permitió que se vote el informe de Ronnie Aliaga que no era el de la comisión. Un informe ilegal para que me sancionen solamente con la palabra de una tercera persona que ni siquiera estaba trabajando en mi despacho legislativo. Mintiendo. Yo le dije, Viviana, yo soy una hija de Dios. Y esto es una injusticia, y ella solo me movía así la cabeza. ¿Qué pasó 2 meses después? Vino Arroz Verde, y ella, estando embarazada, fue juzgada con la declaración de su ex asesor Gustavo Bucaram. Y Rafael Correa fue juzgado con la sola declaración de Pamela Martínez. Y así Su ex muchos más. asesora.
que fueron ellos quienes permitieron que me hagan una injusticia. Yo no he movido un solo dedo para ver cómo delante de mis ojos Dios me ha hecho justicia. Y la palabra de Dios dice, aderezas mesa delante de mis enemigos. Hoy están prófugos. Y después de lo que me hicieron, fui la asambleísta más votada de la provincia de Tungurahua para la gloria y la honra de Dios. Ana, una pregunta hablando de Tungurahua. Su coterráneo Esteban Torres, como que se ha olvidado de cuando era legislador, ¿no? Cuando era parlamentario. Ahora, cada vez que puede. Ayer escuché que decía que es demasiado este acoso que hacen los legisladores, a propósito de lo que usted decía de la fiscalización del hospital Francisco Casa Bustamante, que les piden y los tienen trabajando a los ministros del régimen demasiado, y que les mandan más cartas de lo que les ha mandado nunca, pidiendo información al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de, no me acuerdo de cuáles más, y que la verdad es que eso es ganas de fastidiar y de acosar. La verdad es que cuando me dicen se olvida de cuando era legislador, que es hace poquito, y que no quedó electo, además por Tungurahua, pues Esteban Torres no recibió el favor de su provincia. Bueno, la vaca no se acuerda cuando fue ternero, y este sí es vaca. Esteban Torres junto al correísmo un ternero porque le dicen el baby. Ah, sí, sí, pero le dicen el baby porque él llegó a ser asambleísta heredando la curul, porque él no tiene votos por sí mismo. Ya. Bueno, yo creía el que era por asunto es cara de que bebé, porque yo pensé que era por cara de bebé, la verdad no sabía. cara de otra cosa tiene, pero somos personas educadas. Mire, el señor se unió con el correísmo para hacerle la vida imposible al país en el anterior gobierno. Yo no me olvido. El expresidente envió un proyecto de enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas se puedan unir a la Policía Nacional y podamos tener más fuerza en el combate en contra de la inseguridad y de la delincuencia. Y eso tenía que ser aprobado por la Asamblea Nacional, esta enmienda parcial. Pues el señor no permitió que se trate eso en esa asamblea y se indignó, porque ese día era la final del Mundial de Fútbol. Él era puesto su camisetita de fútbol en un día de lunes a viernes donde la gente trabaja y él también debía estar trabajando. Dijo que no iban a sesionar, porque para él era una falta de respeto que le llamen a trabajar cuando es la final del Mundial de Fútbol, porque él tenía que ver el fútbol. Y como el señor tenía que ver el fútbol, no se aprobó una enmienda parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas estén permanentemente cuidando de la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Y él qué era? ¿Presidente de una comisión o qué? Él era coordinador de bancada, era en ese momento coordinador de bancada. Miembro del Consejo de Administración de la Legislatura, que son aquellos que hacen el orden del día, que convocan a una sesión de la Asamblea Nacional, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, como el señor quería ver la final del Mundial de Fútbol, no permitió que eso se trate, y eso se quedó en el limbo. Y fue esta Asamblea Nacional la que votó a favor de esta propuesta del expresidente para esa enmienda constitucional, para que podamos tener a las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional cuidando de la seguridad de los ciudadanos. Pero tuvimos que llegar nosotros para solucionar lo que el señor Torres no quiso dar paso porque él quería ver el fútbol. Entonces, ¿cómo se iba a reelegir? Siendo que él maneja el CNE en Tungurahua, ni así. ¿Todavía? Claro. Yo he escuchado lo mismo, obviamente, pero no sé, pues sí, desde hace algún tiempo, pero realmente no pudo ganar, ¿no? Ni teniendo al árbitro ha podido ganar, por este tipo de cosas. ¿Y es cierto que ustedes acosan a los ministros? ¿Qué va a ser acoso? Es nuestro rol constitucional. Si yo veo que están comprando las cosas con sobreprecio, yo tengo que presentar la denuncia en Contraloría, en Fiscalía, eso es lo que hago yo, y así siempre he sido. Como ya saben cómo soy, por eso me eligen, para venir a trabajar. Eso no es acoso, es fiscalización. Lo que hacía el ex asambleísta, eso sí era acoso. No darle paso a lo que quería hacer el presidente por el bien del país, eso sí era acoso.
Nosotros hemos sido una herramienta de gobernabilidad, pese a las actitudes que ha tenido el presidente de la República de persecución y dedicatoria en contra nuestra, con nuestros votos. El país ha tenido estabilidad y gobernabilidad, porque nadie quiere una asamblea conspirativa ni obstructivista. Nos mandó una ley no más apagones. Claro que nadie quiere más apagones. Tenga su ley no más apagones. 2 meses después, en apagones. Y nos quieren echar la culpa a nosotros. Pero nosotros somos la función legislativa, nosotros damos las herramientas para que sean aplicadas por la función ejecutiva, como su nombre lo indica, ejecuta la política pública. Son aquellos que tienen que poner en práctica correctamente las herramientas legales que estamos aprobando en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana. Pero si no son capaces de hacerlo, no pueden echarnos la culpa a nosotros diciendo que las leyes que aprobamos o hacemos no están bien hechas, están bien hechas. Los que no atinan a hacer bien las cosas son ciertos funcionarios que les queda muy grande su cargo, y también hay que destacar que hay otros funcionarios que sí son buenos, a mí no me gusta generalizar, y que hacen lo posible por el país. Entonces, más de esos funcionarios necesitamos en el Ecuador, porque necesitamos un país que se reconstruya, no solamente el nuevo Ecuador, necesitamos un mejor Ecuador. Las 8:50 perdón, las 9:04, 9:04 en el territorio continental ecuatoriano, las 8:04 en el territorio insular de Galápagos. Don Alcides Montilla, sus preguntas finales para la abogada Ana Galarza. Hoy es la sesión de la Asamblea respecto a la aprobación o no de el pedido de la Fiscalía de vincular a la vicepresidenta Verónica Abad, Alcidito. Sí, doña Ana, hay mucha confusión desde mi punto de vista sobre lo que va a pasar hoy día en la Asamblea, porque muchos ciudadanos andan preguntándose preocupados si es que a la vicepresidenta Abad la van a llamar a juicio político, y eso todavía no se sabe, porque tiene que pasar primero otros procedimientos, como el que ha pedido la jueza Camacho, para que la Asamblea hoy autorice seguir en el juicio penal involucrándolo a ella por el delito de concusión, sabiendo que ya hay un juicio por el delito de tráfico de influencia en contra de su hijo. Eso es lo que va a ocurrir hoy día. Ahora, la jueza Camacho, para mi punto de vista, y para que ustedes tengan un pronunciamiento ajustado a la verdad y a la ley, la jueza Camacho tiene que fundamentar probatoriamente y de forma mínima por qué quiere involucrar a la vicepresidenta en este juicio penal por concusión. Y tiene que ser, le repito, para que ustedes se convenzan y le permita a esta jueza continuar en el juicio penal. Juicio penal. Después de que haya la sustanciación, etcétera, etcétera, y la jueza Camacho llega a la conclusión de que efectivamente la vicepresidenta cometió con su concusión, recién enviar ese resultado a la Asamblea para que se proceda al juicio político. ¿Estoy equivocado o no? Ya, no hay proceso de juicio político actualmente en contra de la vicepresidenta Abad, No, pues, por lo tanto no vamos a resolver un juicio político. por eso, pues. Ya, lo que hoy se va a resolver es levantar la inmunidad que tiene el Correcto. presidente, que tiene el vicepresidente establecida en la Constitución. Para levantar esa inmunidad son necesarios 92 votos. Exacto. Una vez que se levanta la inmunidad, ahí la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, ya pueden vincular a la vicepresidenta en el proceso penal por este delito en contra Claro. de la administración del Estado. Pero una vez que se levante la inmunidad, ¿qué es lo que hoy se va a tratar? Si es que hoy no existen los 92 votos, que es una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, eso impediría que se vincule penalmente a la vicepresidenta Abad en este proceso penal. ¿Ok? Pero, doña Ana, pero la jueza Camacho deberá esperar que la vicepresidenta deje de ser vicepresidenta para ahí, en ese momento, encauzarla. O sea, no es que se libre Podría del delito hacerlo. penal.
Claro que podría hacerlo, ¿por qué? Porque los delitos en contra de la administración del Estado, como es en este caso el delito de concusión, no prescribe. Exacto. Ahora, si no hay los votos para la autorización y no hay los votos para la negación, eso podría quedar en el limbo. Así es. Y entonces, Cuando rueda ella ya como no sea rueda. vicepresidenta, ya no tendría inmunidad, el proceso podría continuar. Ahora, la prescripción en un delito en contra de la administración del Estado es sobre la pena. Ahora, sobre la acción penal, sí hay un tiempo en el que puede prescribir, que es el total de la pena. Si en este caso son 10 años, en 10 años ya se extinguiría la acción penal sobre la cual se podría vincular a la vicepresidenta. Pero en este caso, la vicepresidenta Abad, ella solamente tiene inmunidad hasta que haya nuevas elecciones y se elija Claro, otro binomio y ella nada deja más. de ser vicepresidenta. Así Ahora, es. doña Ana, para el bien del país, ¿verdad? ¿Por qué no se deja que sea la justicia, la jueza Camacho, la que determine con las investigaciones pertinentes si la señora vicepresidenta es o no culpable de concusión? Porque si ustedes niegan esa autorización, nosotros vamos a quedar en ascuas a la espera de que algún juez en algún momento determine si la vicepresidenta efectivamente cometió el delito de concusión o no. Si ustedes no la autorizan, nosotros quedamos en la nada, pues nosotros el ciudadano, pues digo, ¿no? Como yo le decía, si es que existen elementos que demuestran que está involucrada la vicepresidenta en algún tipo de actividad ilícita, al menos con los votos de la bancada de Construye, van a contar, porque nadie está sobre la ley, nadie está por debajo de la ley. Eso es un hecho, ¿ya? Pero revisando los elementos, tenemos que revisar los elementos, no podemos ir a votar a ciegas. Yo personalmente nunca voto a ciegas, jamás. Entonces, en el pleno conoceremos cuáles son los elementos y ahí tomaremos la decisión. Esperemos tomar la mejor decisión para que no se cometa una injusticia y básicamente, como les siempre lo he dicho, una justicia verdadera es que no haya culpables libres, inocentes, perseguidos. Eso no puede suceder. Y Doña eso es lo Ana. que tendremos que revisar. Ahora, por otro lado, decirle que así toda la bancada de Construye votase a favor si es que hubiesen elementos que demostrasen que se ha incurrido en una conducta típica, antijurídica y culpable, sin los votos del 100% sin los votos del correísmo, no hay los 92 votos. Claro, Ahora, lo que sí pueden hacer es estar negociando impunidad en ciertos temas de Jorge Glass, correísmo, con lo de el celular, las tablets, para que no tengan acceso a esa información y que el correísmo preste unos cuantos votos, unos 7 votos, 6 votos. Entonces, negocian la cabeza de la vicepresidenta Abad para que si es que se le vincula en un proceso penal, le pongan prisión preventiva, como pasó con Jorge Glass, y por abandono del cargo ya perdería ella su calidad de vicepresidenta, ¿ya? Entonces, ¿por qué no está en otra, negociando la cabeza de Jorge Glass con la cabeza de Abad? Y claro que no lo harían enseguidita, pero ese también podría ser el tablero de negociación para que Eres se preste unos votos al gobierno para destruir a Verónica Abad. doña Ana, finalmente, ¿verdad? Aparte de lo estrictamente jurídico, legal, constitucional de este caso, ¿verdad? Viene lo político y lo administrativo, lo personal. La vicepresidenta Abad ha recibido fuertes críticas de muchas personas, sobre todo por sus declaraciones. He escuchado que en algunos medios ha dicho que si ella pues se hace cargo de la presidencia va a bajar el IVA al 12%, va a bajar el precio de los combustibles, ahora que el ministro de Finanzas va a anunciar que van a revisar los subsidios, etcétera, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, este país es de locos, pues, porque las cosas no pueden hacerse así nomás, ¿no? No sé qué concepto tenga usted de la vicepresidenta, ¿no? Yo nunca le he conocido personalmente a la vicepresidenta Abad más que lo que he podido ver en la televisión. A mí me gusta ser muy objetiva, me gusta ser imparcial. La vida a mí me ha enseñado mucho, eh, don Alcides.
Y yo creo que aquí es importante que prime la objetividad ante todo. Los temas políticos no pueden estar sobre lo que está sucediendo en el país. Esas componendas, esos acuerdos, esas negociaciones. Yo sé que están negociando algunos temas de impunidad y Glass a cambio de la cabeza de la vicepresidenta Abad. Y deberían ustedes también saberlo. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de situaciones. Aquí se tienen que tomar las decisiones sobre la realidad y los hechos, punto. No sobre afectos o desafectos. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con que se utilice la política para destruir vidas. No es solamente la vida de una persona perseguida políticamente, sino su entorno familiar. Yo no estoy para sembrar maldición en mi vida, para que con mi voto se haga una herramienta de persecución o de impunidad también, ¿no? De ninguna de las dos maneras. Yo lo que sí creo es que tenemos que ser muy objetivos, que tenemos que estar atentos a lo que pase hoy en la Asamblea Nacional, porque como le digo, puede ser que estén negociando que el correísmo preste algunos votos a cambio de la impunidad de Glass, que no lo van a hacer enseguida, pero después tendrán que pagar ese favor. Y hay que estar atentos a eso, porque si estas prácticas siguen sucediendo, ¿cómo vamos a poder tener un Ecuador mejor? Para tener un mejor Ecuador necesitamos tener procesos justos, transparentes. Es parte de recomponer la patria, de que haya una seguridad jurídica, de que seamos serios, de que seamos maduros, de que seamos entendidos y profesionales. Ahora, sobre el tema de los combustibles, decirle que ya el gobierno ha anunciado que va a postergar el tema de los subsidios. Ya no va a Porque ser no hoy se día a olviden las que 12, están a el ministro puertas ya no va a hablar de hoy un día a las proceso 12. electoral. Sí, van a postergar ese tema porque no se olviden que estamos en un proceso preelectoral. Ah. Estamos a puertas de unas elecciones y que evidentemente el hecho de quitar el subsidio a los combustibles podría dar paso a especulación de precios en muchos productos de primera necesidad, inclusive, porque la frase sube la gasolina, sube todo, y el control de la especulación lo hacen las gobernaciones, no se sabe si van a tener la capacidad para poder controlar los precios, y si suben los precios de las cosas con el salario básico unificado que tienen la gran mayoría de ecuatorianos, simplemente no va a alcanzar y el descontento de la ciudadanía va a crecer porque van a pasar hambre y necesidad. Oiga, pero el gobierno ofreció al Fondo Monetario, pues, proceder a la revisión de los subsidios de los combustibles, pues, y lo dijo, le ofreció antes de noviembre para poder recibir esos 4.000 millones de dólares. Y entonces, Sí, el gobierno también en campaña ofreció que no iba a subir el IVA, ofreció que iba a bajar el costo de los combustibles, ofreció que iba a vender el avión presidencial, ofreció muchas cosas. ¿Por sí, qué pero le el creen fondo al no le va a gobierno? gustar, pues, oiga, al fondo no le va a gustar que le digan que sí y después le digan que no. De repente no afloja todos los 4.000 millones por eso, ¿ah? No va a aflojarle los 4.000 millones de dólares porque se van a dar cuenta que el señor ofrece y no cumple. Uh. O sea que hoy día la intervención del ministro de Finanzas a las 12 va a ser para decir que todavía no hay ninguna decisión respecto a si se va a aplicar el subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís. ¿Qué va a decir entonces? Van a ir aplazando el tema, van a ir aplazando el tema, porque el interés de ellos es reelegirse por 4 años más y ya en los próximos 4 años que se reelijan, obviamente en campaña dirán cosas que llegarán y no cumplirán. Y ahí ya no solamente que van a quitar el subsidio de los combustibles como extra, Ecopaís, sino también le van a quitar el diésel. Él dice y al gas. Sí, y después no digan que no les informé, casi que advertí. Doña Ana, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muy interesante su entrevista, por favor. ¿Ah? No, gracias a ustedes siempre por la invitación a este espacio. Para mí es un honor poder dirigirme a los panelistas de Radio Atalaya y también a la gente que nos está escuchando a través de esta distinguida radio. Decirles que Dios les bendiga mucho,
que no falte nada para sus familias, que todo lo bueno llegue hasta ustedes y que juntos podamos hacer un gran equipo por el bien del país en el que todos vivimos. Vivo yo, viven ustedes, nuestras familias, y que merecemos un país seguro, de paz, y que se acaben tantas necesidades que son dolorosas en nuestra patria. Un lindo día. Ingeniero Mendoza. Gracias, Alcides, y sobre todo gracias a nuestra invitada, la asambleísta Ana Galarza. Oiga, un muy buen fin de semana, un feliz día si es que su papá está todavía con usted, un feliz día para él, para su esposo también, obviamente, y que tengan un gran fin de semana. Esperamos en la tarde tener novedades respecto a lo que hemos venido hablando. Gracias. Gracias, Andrés. Decirles también a ustedes, si son padres, que tengan un lindo día. A todos los padres de mi país, también desearles un feliz día del padre. Gracias a Dios tengo a mi papá todavía conmigo. Qué bueno. El mejor padre que Dios me pudo haber dado, porque en todos los espacios donde yo he estado haciendo realidad mis sueños y siendo una herramienta, así Dios quiera, de bendición, ha sido gracias al apoyo de mi papá, que siempre me ha permitido hacer realidad mis sueños. Les mando un abrazo cariñoso, que Dios les bendiga mucho a ustedes y a todos los padres del país. Muy gentil. Esos proveedores. Muy gentil y un gran fin de semana.